que es dueño del Estado, tienen pues la obligación ética de darle información respecto a temas de salud, a temas de educación. ¿Cómo no? ¿Acaso por eso hay que pagar? Por favor, presidente, muchas gracias. Congresista Mantilla, puede continuar. Señor presidente, yo quiero hacer una pregunta, me hago una pregunta. El canal del Estado tiene 3.000 repetidoras a nivel nacional, lo que no tiene ningún medio privado. ¿Cuánto se pagan los medios privados? Hemos señalado más de 1.886 millones, hablamos de los últimos años, no los anteriores. ¿Por qué en tantos años y con tanto dinero no han podido llegar los medios privados a los últimos rincones del país? Simplemente porque les interesa los sectores más voluminosos de población. Nunca van a llegar al Perú profundo, eso no le interesa al privado. Entonces no podemos acá ponernos en defensa de ellos. Acá tenemos que defender a lo que le interesa realmente a la población, al Perú profundo. Ahora, yo me hago esta pregunta, y yo estoy convencido de que si el Tribunal Constitucional, si esto llega al Tribunal, que seguramente lo va a llegar, debe meditar adecuadamente este tema. Porque aquí como que se quiere condicionar la libertad de expresión, la libertad de información, que incluye el derecho a ser informado o a informar, se quiere condicionar a que el Estado pague. Si no hay Estado, entonces no hay derecho a la información, no hay libertad de prensa, no hay libertad de expresión. O sea, esa es la conclusión final. Y otra cosa, o sea, si nos ponemos en el lado de que el Estado le paga a un medio privado publicidad, entonces estaría limitando inclusive la propia libertad de prensa, la propia libertad de expresión y la propia libertad de información. ¿Por qué? Porque obviamente si el Estado es mi cliente, nunca voy a tener la capacidad de poder criticarlo o informar cosas negativas de que me está pagando. Por más que digan que acá depende de la ética, no señor. La práctica y la realidad nos enseña que si el Estado paga o si alguien le paga a un medio, obviamente le está comprando el silencio. Entonces, no podemos ponernos en ese extremo, señor presidente, y yo considero que acá no hay ningún indicio ¿cómo? No hay ningún inconveniente de que este tema, señor presidente, sea votado de una vez y ya cada uno manifiesta su posición y seamos sinceros, pues, ¿estamos o no estamos con que se regule este tema de la publicidad estatal, que se utilicen los medios sociales como son el Facebook, el Twitter, entre otros medios que llegan a amplios sectores donde no llega inclusive la publicidad privada? Muchas gracias. Muchas gracias, congresista Mantilla. Me pide el uso de la palabra la congresista María Melgar. Gracias, presidente. En la misma línea y habiendo escuchado muy atentamente a los colegas congresistas, quiero dirigirme que, habiendo revisado la propuesta legislativa del congresista Mulder, debo de enfatizar primero: nadie se opone al derecho fundamental que es la información. Y quiero dirigirme a los hombres de prensa con total respeto. Nadie se opone al derecho a la información. Lo que estamos haciendo notar en este Congreso es proteger los recursos del Estado en el criterio técnico costo-beneficio. ¿Qué quiere decir eso? Que no podemos gastar los recursos del Estado en publicidad muerta, que no llega en las realidades que obedece al bien común, las grandes mayorías, el Perú profundo. ¿Qué quisiéramos que llegue el Canal N? ¿Qué quisiéramos que llegue el Canal 4 en Chichucancha, en Yanacancha, Chavín de Huántar? Pero no llega, señores. Entonces, el Estado, como política pública, de racionalizar, tiene que ver canales de comunicación en políticas públicas que lleguen a las grandes mayorías. ¿Y cuál es el objeto de esta ley? Mitigar la desnutrición crónica. ¿Pero cómo la vamos a combatir? Con programas. ¿Y esos programas llegan por el Canal N, por el Canal 4? Llega por el Canal 7, como lo han dicho, tienen más de 3.000. Ahí hay que repotenciar. Dicho eso, que nadie quiere amordazar, la palabra amordazar.
¿por qué atacar el derecho fundamental también de las personas y crear incertidumbre y desaciertos ante la sociedad? Tenemos que comunicar con la verdad. Y la verdad, la comunicación que se resume en derecho fundamental de información es objetividad. Y la objetividad parte de un trabajo de investigación. Entonces, es tarea de la sociedad civil, es tarea de los sectores públicos y privados, hacer un trabajo de política pública responsable, y nadie quiere amordazar a nadie. Entiéndase desde ese punto de vista, y eso es mi aporte, que solo como congresistas elegidos por la voluntad del pueblo y pensando en una política del bien común, cautelemos los recursos del Estado y que no pueden ser mal manejados para apoyar a ministros cuando dicen cómo es la nuez. Basta, por muchos años. Hay que desmantelar la corrupción, hay que desmantelar la burocracia, juntos, señores, hombres de prensa, y como empresa privada hay que contribuir educando con objetividad y criterio bajo el lineamiento de la investigación. Gracias. He terminado, señor presidente. Muchas gracias, congresista María Melgarejo. Tiene el uso de la palabra el congresista Héctor Becerril. Gracias, presidente. Colegas congresistas. Y seguramente a muchos peruanos que están siguiendo este debate. Pregunto yo si es justo que con los impuestos que pagamos todos los peruanos, estos impuestos sirvan para subvencionar a empresas privadas. ¿Es correcto que con el dinero del Estado, con el dinero de todos los peruanos, se pague el 60, el 70, el 80% de la pauta publicitaria de esas empresas privadas? Si el Estado va a subvencionar a estas empresas privadas, medios de comunicación, entonces pues que subvencione a todas las empresas privadas en general. ¿Por qué hacen este distingo? Acá se habla, y se ha dicho como sustento, de que el Estado está ausente, de que hay anemia, hay desnutrición. Entonces, eso nos da una idea clara que a pesar de los millones que se gastan en estos medios publicitarios, eso no ha servido para nada. Entonces, ¿no dicen pues que cuando hay mayor cobertura esos problemas van a terminar? ¿Cuántos años vienen dilapidando el dinero del Estado y eso no ha cambiado? ¿Va a cambiar eso? Cuando ese dinero que va dirigido a los medios de comunicación vayan, presidente, al Ministerio de Salud, vayan a E-Salud, a programas contra la anemia, contra la desnutrición y otras enfermedades. Cuando ese dinero sirva para que vaya donde el Estado está ausente, a poner las postas, las escuelas, las vías de comunicación. Ese dinero tiene que redirigirse, porque actualmente estamos demostrando que no ha servido para nada. También, presidente, si hablamos de radios regionales, y creo que lo que estamos acá mayormente somos de las regiones más alejadas, en mi caso de Amazonas, Lambayeque, ¿cuándo el Estado o un gobierno, digamos, ha publicitado algo en los medios regionales, en provincias o en distritos? En ninguno, presidente. ¿Y sabe por qué? Porque no les interesa, porque a ellos les interesa simplemente a los gobiernos apoyar a los medios de comunicación de Lima. ¿Por qué? Para que hablen bien del gobierno, para que no haya las críticas. Seamos claros, presidente, acá vamos a hablar las cosas sin ningún tipo de ambajes. Sí, adelante. A través de la presidencia, congresista, tiene usted la interrupción. Gracias, señor presidente. Acaba de decir una frase que me parece muy importante. A
A las personas que están en el poder no les interesa los medios regionales, los medios locales. Entonces, peor con esta ley que se va a aprobar, ya no va a haber la posibilidad de que puedan tener un mecanismo de comunicación a través de esas radios locales. Entonces, ¿cuál es la alternativa, congresista Becerril, por intermedio de la presidencia, frente a este proyecto de ley para que se coberture la información? Porque de por medio está el derecho a la información que tienen todos los ciudadanos. Y como usted lo expresa, son en las regiones donde se tiene mayor acceso a través de esas radios. Y le doy un detalle más para que pueda entender mi profunda convicción de querer llegar a toda la población. En esas radios regionales, la prensa es muy dura. Personalmente estoy querellando a una de esas radios por haber mancillado mi honra. Pero eso pasa a un segundo plano. Por una radio que se comporta de esa manera, no voy a actuar en contra del interés nacional, de la necesidad de tener información. Hay que tener mucho cuidado en ese aspecto, señor presidente. Continúe, congresista Becerril. ¿Interés nacional o interés de los medios de comunicación de Lima? Yo creo, presidente, que acá hay algunos congresistas que imagino han venido a defender estos intereses de su medio de comunicación. ¿Es correcto, le pregunto al país, que el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski haya invertido más de 1 millón de soles diarios en los medios de comunicación? Esto no es una aberración, esto no es algo, digamos, que no se sustenta, digamos, en ningún gobierno. Yo creo que por eso justamente a medios de comunicación que hasta ahora siguen pues, con algunos congresistas, llorando, lamentando que PPK ya no esté en el gobierno. Porque el padrino pues ya se fue, el que chancaba 1 millón de soles diario, a los medios de comunicación ya no están. Entonces, por eso siguen añorando, siguen criticando a los congresistas, y de ahí viene el ataque artero de algunos medios de comunicación a los congresistas, quienes finalmente demostraron y les pusieron la prueba que tanto pedían de esta organización criminal, delictiva, que venía desde el presidente de la República. ¿Qué medio de comunicación toca, por ejemplo, al ministro Bruno Yufra? Ninguno. ¿Por qué? Porque ha sido el gobierno, pues. Porque el gobierno que les da la plata. Nadie toca a ese señor. Ese señor es el inmaculado. A pesar que hemos escuchado claramente cómo él ha sido el articulador de todo esta corrupción en el Congreso. Los periodistas, presidente, colegas, nos quieren hacer reconocer en todo, aduciendo la santa palabra. ¿Y cuál es? La santa palabra es: atentan contra la libertad de prensa. Pregunto yo, ¿de qué manera esta ley atenta contra la libertad de prensa? Ellos van a seguir, como siempre, teniendo la libertad de prensa para informar lo que quieren. Algunos, muchos, digamos, tergiversando de verdad. Y muy pocos hablando de verdad. Así todo tienen su libertad de expresión y eso no va a cambiar. Esta ley no modifica en nada, presidente. Y el colega pronto manifiesta y dice que no busquemos enfrentamientos. O sea, ya él, de antemano, él ya dice que el Estado, el gobierno, no subvencione con el 60, 70, 80% de la pauta publicitaria a los medios, implica pues un enfrentamiento. O sea, ya lo aduce. Entonces, significa que los medios de comunicación, digamos, más bien van a atacar al Congreso, como lo han venido haciendo. Y cuando toca el tema del colega, del presidente de la República, el presidente del Congreso, ¿es verdad o no, presidente, colegas? No miremos de costado. Es cierto que comenzaron a partir de ahí a informar con mentiras. Los medios de comunicación no dijeron que los televisores que se iban a comprar acá en el Congreso era para ver el Mundial. ¿Dijeron o no dijeron? ¿Es cierto o verdad? Es mentira, pues. Porque dentro del pedido era para que se entregue el mes de agosto, o sea, más o menos un mes después que termine el Mundial. Pero a pesar de eso, que mienten los medios de comunicación y hablan con medias verdades, seguirán teniendo su libertad de expresión, porque nadie los va a cooptar, y eso no es la intención de este medio de comunicación. Acá, presidente,
hay millones que están en juego y millones que el Perú profundo necesitan aquellas personas que están anémicos, desnutridos, y presidente, el Estado ausente para que pueda llegar a los sitios más alejados. Ese es mi sentir, presidente. Gracias. Muchas gracias, congresista Becerril. Tiene el uso de la palabra el congresista Sergio Dávila. Sí, presidente, muchas gracias. Realmente importante el debate que se ha venido desarrollando durante toda la mañana, presidente. Yo estoy totalmente de acuerdo, presidente, que de alguna manera se regule y se fiscalice estas medidas y se utilice medidas restrictivas también, porque no puede ser posible que durante todos estos años se haya hecho pues tanto gasto realmente, pero también algo que me preocupa, presidente, es que como dijo el congresista Mantilla, se requiere evitar que existan futuras acciones inconstitucionales por parte de la Comisión de Descentralización o la misma Comisión de Constitución y Reglamento. Por lo tanto, de repente habría que analizar por esa parte. Otro aspecto importante, presidente, es ver el artículo 4 en lo que es la parte de excepciones, donde se exceptúan de la prohibición los casos de desastre o emergencias nacionales declarados por decreto de urgencia, las campañas de educación electoral por parte de los entes electorales, una vez convocadas las elecciones. Si bien es cierto, acá está totalmente restringido a la contratación de la publicidad a través de los medios privados, pero de repente cabría la posibilidad, no sé, el congresista Mulder está aquí, de mejorar este artículo 4 de repente, donde se da algunas excepciones para poder llegar y atender de alguna manera, digamos, a los lugares más alejados. No nos olvidemos, presidente, que la cobertura de los medios privados tiene un 97% a nivel nacional y la cobertura de medios nacionales tiene un 3% o algo más. Y otra cosa importante, presidente, creo que es bueno resaltar que nosotros, nuestra labor desde el Congreso de la República, justamente es fiscalizar, y estamos fiscalizando. Hemos visto los gastos que se han hecho últimamente y también nosotros tenemos la posibilidad desde la Comisión de Presupuesto analizar el presupuesto de cada uno de los sectores y estamos en esa línea. Así como el año pasado analizamos y aprobamos el presupuesto 2018, creo que este año también amerita analizar el presupuesto de los diferentes sectores, así como analizamos educación, transporte, salud, analicemos lo que es PCM, analicemos dónde están los gastos, porque en manos nuestras, a través de la Comisión de Presupuesto, presidente, creo que está ver si realmente hay excesos, y esos excesos yo creo que hay que de alguna manera también pues reducirlos, cortarlos, porque no se trata únicamente de prohibir, sino de que haya una fiscalización y supervisión constante bajo ciertos parámetros serios, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista Sergio Dávila. Para dar algunas respuestas a algunas consultas que hacen los señores congresistas, aquí se ha atendido a todos los representantes de los medios de comunicación, inclusive a los representantes de los medios regionales. Inclusive vinieron representantes de la región Loreto, la región San Martín, y cuando se le detalló mayor información, salieron contentos del Congreso de la República diciendo que se apruebe esa insistencia. Así también se ha tenido un trabajo no solo desde que llegó a la comisión las observaciones por el Poder Ejecutivo, se viene trabajando desde el mes de diciembre del año pasado. Se tenía propuesto ya un predictamen, pero al cierre de la legislatura pasó a la comisión permanente. En ningún momento hemos sentido presión de ningún lado. Nosotros siempre hemos trabajado de acuerdo a los procedimientos que marca el reglamento del Congreso de la República, más aún queriendo buscar indicadores si es que el costo y el gasto en publicidad estatal ha logrado o no los objetivos. Y claramente ustedes, señores congresistas, lo han dicho. La anemia, los índices ha crecido, la desnutrición ha crecido, la pobreza ha crecido, el maltrato a la mujer ha crecido, las políticas y las mejores prácticas gubernamentales
no está haciendo la labor de difusión. El propio Ministerio de Transportes y Comunicaciones está comprometido en la masificación de la información. Cuando se presentó, el ministro de Transportes y Comunicaciones nos expuso que para el 2021 ya casi el 100% de las zonas rurales estarían cubiertos y tendrían mayor acceso a la información porque manejan recursos importantes a través del proyecto FITEL. Ha sido siempre el interés de esta comisión de someter a debate todos los proyectos de ley y por esas consideraciones expuestas y señaladas pongo al voto la insistencia al proyecto, a las observaciones planteadas por el Poder Ejecutivo a la autógrafa de ley número 2133 y 1791-2017. Los congresistas que estén a favor de la insistencia pueden expresarlo levantando la mano. Con los votos de la congresista Scheffer, el congresista Mamani, el congresista Ushñagua, el congresista Elías Ábalos, el congresista Figueroa, Monterola, Lazo, Segura, el congresista Aguilar, el congresista Mantilla, los congresistas que estén en contra de la insistencia, el congresista Arce, los congresistas que se abstengan, el congresista Edmundo del Águila. El proyecto o las observaciones a la insistencia han sido aprobadas. No habiendo más puntos a tratar en la presente sesión, solicito la dispensa de la aprobación del acta para tramitar los acuerdos adoptados en la presente sesión. Aprobado la dispensa. Siendo las 11:20, se levanta la sesión. Muchas gracias a ustedes, señores congresistas. 11:23 se levanta la sesión de la Comisión de Transportes que preside el congresista Roy Ventura. Entonces se aprobó por insistencia, a optar por la insistencia del proyecto que prohíbe la publicidad estatal en los medios de comunicación privados. Hemos escuchado los argumentos del congresista Mauricio Mulder, de los congresistas de Fuerza Popular que están a favor, y las observaciones también de los parlamentarios como Richard Arce y también de algunos otros parlamentarios. Lo cierto es que al final se optó por la insistencia. Esto ocurrió en la Comisión de Transportes. Pero nos vamos a la Comisión de Constitución que preside la congresista Úrsula Letona. Esto se realiza en el hemiciclo principal. Los dejamos con el desarrollo de esta sesión. Con reformas que apunten a garantizar una mejor representación, porque de lo contrario no va a haber, digamos, respaldo ciudadano a tener más congresistas cuando la gente no está satisfecha con el trabajo que estamos haciendo. Entonces, es inevitable, ya para terminar, que vuelva a preguntarle qué iniciativas adicionales a las mencionadas por usted cree que podríamos adoptar. Usted ha mencionado, por ejemplo, el criterio de edad, que es un criterio importante. Yo le quiero mencionar algunas otras que no son parte de una propuesta, sino que han sido, digamos, han salido en el debate sobre cómo mejorar la representación, y me gustaría una reacción suya para animar, digamos, una reflexión en esta comisión en relación con este asunto que creo que tiene que ir de la mano para que sea un proyecto viable. Está el tema del voto preferencial, por ejemplo. Nosotros no estamos planteando nada sobre ese tema, pero en relación con el voto en el Senado, si no hay voto preferencial, porque ahí se vota por listas, pero si no planteamos una revisión del voto preferencial, se mantendría para la Cámara Baja. Entonces, una de las cosas que se ha dicho es que el voto preferencial está causando mucha distorsión y tiende a ser muy negativo, a pesar de que es popular, porque la gente dice, si no confío en esos partidos, por lo menos déjenme, digamos, el privilegio de escoger entre quienes van con ese partido a quién quiero tener yo de representante. Me pide, Presidenta, la... Congresista Alcorta, puede hacer uso de la interrupción. Gracias, Presidenta, gracias, Congresista. Mi amigo Caviar, acá hemos coincidido en todo lo que he expuesto hasta ahora. Firmamos juntos. Nos llevamos bien, no somos Caviar, pero nos llevamos bien. En una cosa, no sé si coincidimos o discrepamos, no entendí la parte final del voto preferencial. Yo lo defiendo a muerte. Yo he pasado por el 20, por el 11 y por el 6. Pero yo creo que todos tienen absoluto derecho de ser elegidos. Cuando uno va a votar, cuando uno va a elegir, es que voy a votar y elegir de esa lista
que debe ser impecable, porque aunque me equivoque, el número que ponga debe ser un candidato impecable. Ese es otro tema. Pero la calidad no se va a ver porque eliminamos a voto preferencial. Porque acá se presentó el congresista que fue socio del APRA, no hay ninguna prisa acá hoy día, que fue socio del partido aprista ahora, que no salió ni el 2 ni el 4, el señor Javier Bedoya presentó una propuesta de ley que era, solamente en la lista podían ser del partido, 0 invitados, y el 20% de la lista tenía que ser elegido por la cúpula partidaria. O sea, si ponemos el ejemplo de Lima para hacerlo bien claro, si en Lima salen elegidos por cada partido, en el mejor de los casos, 10 congresistas, bien generoso voy a ser, 8, 10 congresistas. En una lista cerrada, ¿quiénes son los que salen? Los primeros 10 de la lista. Privando al resto de 11 para adelante del derecho a ser elegido. Porque no encuentro a una candidatura con una lista que si la lista es cerrada, salgan los 36 por Lima, ni los 20 por Lima. Lo que tienen que hacer los partidos políticos es llevar la mejor calidad de gente que tengan. Y si tiene que ser una elección interna, pero los partidos se comen, pues se llevan de encuentro a la OMP, no tienen ni idea de la OMP, cómo sería un proceso democrático. Nos olvidamos de Barrón o de ser padrón. ¿De acuerdo? Entonces, a través de la mesa, eso es lo que tenemos que hacer. Pero la elección no puede estar invalidada porque sería una violación a la voluntad de cualquier ciudadano que va a votar en una ánfora, en forma privada, secreta y reservada, con la voluntad y la independencia del voto, de votar por quien le dé la gana. Pero que aunque se equivoque, cualquiera de esa lista está bien puesta en esa lista. Pero no se puede privar a los demás de una lista, porque yo creo que el que está en el número 1, en el 5, en el 10, en el 20, en el 36, tienen el derecho a ser elegidos. Al poner la lista cerrada o bloqueada, porque esa sería mi voto preferencial, es impedir que los que están en la lista no vayan. Entonces nadie se va a presentar, porque ya sabemos que es como la sala de regidores. San Isidro tiene 9 regidores, van a entrar 5 nada más. Los demás no entran, más a llenar la lista. Y lo que no se puede es, si estamos pensando en una Cámara de Senadores y Diputados, es eliminar el voto preferencial. En cualquiera de las 2 cámaras debe ser voluntario. La responsabilidad está en los partidos, como alguien dijo acá, lo dijo usted, garantizan a cada congresista que viene acá con sus títulos bien puestos, no falsificados, ni prontuariados, con las de la ley. Es la responsabilidad del partido saber a quién lleva en el Congreso. Yo termino diciéndole, gracias con la interrupción un poco larga, yo puse un proyecto de ley acá para los sentenciados por haber sido beneficiados con dinero del narcotráfico, sean expectorados del Congreso y no haya accesitario que lo reemplace. Tipo Colombia, con su cartel, despedido por ser financiado, no se reemplaza con nadie. Es la vergüenza del partido. Entonces, yo soy enemiga del eliminatorio provincial porque es eliminar la elección de la persona, cualquier ciudadano, pero que va a un ánfora a votar por el 7, por el 15, por el 25, por el 4 de cualquier partido. Esa es la voluntad, ese es el concepto que se llama votación. Yo elijo al señor o a la señora. Esa es la elección. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Congresista Costa, para que pueda concluir. Entonces, el voto preferencial sería una de las medidas. Ya sabemos que la colega del Corte está en contra, pero me gustaría conocer su opinión. La otra tiene que ver con los impedimentos y las inhabilitaciones. Impedimentos para postular al cargo o inhabilitación en caso de estarlo ejerciendo y ser condenado por algún tipo de delitos. En eso hemos avanzado bastante. Uno está impedido de postular si tiene una condena por terrorismo, por apología, y se ha ampliado a otros delitos, narcotráfico, etcétera. Y también las inhabilitaciones. Entonces, ¿qué opina sobre eso? ¿Y qué opina sobre la posibilidad de ampliar, digamos, el criterio del impedimento y la inhabilitación? No bastaría una condena por un delito doloso para impedir a un ciudadano postular. Yo sé que esto está reñido con el concepto de que nos rehabilitamos una vez que cumplimos con la pena, pero no podemos nosotros decir, oye, para evitar que gente con digamos, antecedentes de delitos dolosos así reconocidos por el Poder Judicial entren, es una prerrogativa que tenemos. Entonces, ahí me interesa una opinión también suya. Y esto acompañado del criterio de la silla vacía. O sea que si vaca en el cargo por ser condenado, digamos, quede inhabilitado por ser condenado por alguno de los delitos o por cualquier delito doloso. Ese congresista o esa congresista no son reemplazados, sino la silla queda vacía. Entonces el partido, en efecto, queda sin esa representación. Otra iniciativa que a mí particularmente me gusta, que se incluyó en un proyecto que hizo llegar el Ejecutivo hace unos meses, es que los candidatos
a cualquier cargo de elección popular, en realidad no